Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, que mis ojos estén siempre puestos en ti. Es el capítulo 12 de la carta a los Hebreos de nuestra temporada Pon tus ojos en Cristo, basado en esta carta. Carta en la que, ya lo hemos dicho, lo reiteramos, el Señor Jesucristo, ¿sí?, es elevado en supremacía, o se habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo creado, sobre los ángeles, sobre los grandes personajes de fe del Antiguo Testamento. También el Señor es presentado como el gran sumo sacerdote, ¿sí?, todo el gestor del nuevo pacto. Ya el antiguo, dice, quedó invalidado. Este nuevo pacto en cuanto a la salvación, liderado, encabezado por nuestro Señor Jesucristo, gran sumo sacerdote, que no ofreció otra cosa ni otro animal, sino que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, por la propiciación, en propiciación delante de nuestro Padre, siendo aceptado ese sacrificio, por supuesto, y dándonos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero dice que debe ser con una fe genuina, verdadera, porque si no, muy seguramente caeremos en la apostasía. Si no es sincera nuestra fe, la apostasía vendrá, nos alejaremos y después de haber sabido o conocido de la verdad de la salvación, va a ser muy difícil ser restablecido. Como lo dice allí, imposible que se vuelva a hacer otro sacrificio. Pero bueno, hablando precisamente de esta fe, empieza a hablar el escritor sagrado en el capítulo 10, del versículo 19 en adelante, todo lo que tiene que ver con la fe y la fortaleza en el sufrimiento, pero como a manera de una exhortación a la fidelidad. Y en el versículo 39, que termina el capítulo 10, comienza luego el capítulo 11 hablando de la galería de los héroes de la fe. Ya ha empezado a hablar acerca de la exhortación de la fidelidad, de la advertencia contra aquel que peca deliberadamente, teniendo, como decíamos, una fe no sincera ni genuina en el Señor, y cae en ese tipo digamos, contradicciones en cuanto a la fe, y dice: miren la galería de los héroes de la fe. Y a manera de paréntesis, bueno, a mí no me parece tan paréntesis, pero dicen que como que hace un interludio allí el escritor sagrado y mete todo esto de la galería de los héroes de la fe. Para mí no es un interludio ni un paréntesis, porque en realidad en el capítulo 12 hay un conector, en el versículo 1 hay un conector, es decir, hace el puente entre lo que se va a hablar en el capítulo 12 y lo que se ha dicho en el capítulo 11. La galería de los héroes de la fe termina de manera maravillosa, entendiendo que todos nuestros orígenes, tanto del universo como de nosotros mismos, están en las manos del Señor. Fue en Él. Somos creados a imagen y semejanza del Señor. Aparte de eso, la galería de los héroes de la fe, por la fe, Abel, por la fe, Enoc, por la fe, Noé, por la fe, Abraham, por la fe, Sara, por la fe, Isaac, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pero muchos de ellos recibieron o vieron realizada, por así decirlo, el ejercicio de su fe, el propósito de su fe o el resultado de su fe. Pero dice, muchos de ellos, o aquí ninguno de los que mencionaron aquí, alcanzaron, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, recibieron lo prometido. Muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Y si nos referimos a que la gran promesa era nuestro Señor Jesucristo, y la gran promesa
era el estar con el Señor en su presencia, pues murieron sin haberlo recibido. Y aquí van. Estos personajes mencionados en el capítulo 11 son objetos de nuestra lupa espiritual por cuanto son presentados como héroes de la fe. Para serles sinceros, sí, me gusta mucho la fe de Abel, la de Enoc, la de Noé, fenomenal, extraordinaria, la de Abraham, ni se diga, pero teniendo en cuenta la desventaja, ¿sí? La posición no favorable, me gusta mucho el testimonio, me impacta mucho el testimonio de Rahab la ramera en Jericó. No era del pueblo de Israel, era mujer, aparte, en la época, estamos hablando de la época, era mujer, aparte de eso, prostituta, estaba en un pueblo infiel o en un pueblo pagano, iba a ser destruido, o sea, tenía todas las oportunidades en contra, es decir, ninguna de ellas. Sin embargo, Rahab la ramera hace una manifestación o una proclamación de fe a aquellos espías que llegaron a su casa, a los cuales se escondió y se fue en contra de todo Jericó y a favor de Israel por una convicción de fe extraordinaria. Y siendo extranjera, fue admitida dentro del pueblo de Israel. Y me identifico con ella, porque nosotros hemos sido adoptados en el nuevo Israel también. Siendo extranjera fue adoptada, y no solamente adoptada, sino una mujer prostituta, y además de esto fue elevada al rango de estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como tatarabuela del rey David. Entonces, esa proclamación de fe de Rahab me hace más sentido, obviamente que los otros también, y por tomar un ejemplo especial personal, me hace mucho más sentido con la conexión que viene ahora. La conexión que viene ahora, mírenla conmigo, capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 y 2. Allí vamos a estar, y venga el cafecito antes de... Miren conmigo. Por tanto, ahí está el conector. Por tanto, y no solamente un conector a nivel de redacción, sino la frase que sigue. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, haciendo referencia directa a la gran cantidad de personas que aparecen en la galería de los héroes de la fe, y aún aquellos que no están mencionados, porque faltó tiempo para mencionar algunos otros más, de seguro. Pero la conexión es ahora nosotros, que tenemos alrededor nuestro todas estas personas que han confiado en el Señor, que sobresalieron en la historia, y no solamente la historia de la humanidad, sino la historia del pueblo del Señor, sobresalieron por su fe. Y son testigos, es decir, son personas que están puestas allí como testimonio para nosotros observarlos, para saber de ellos, y están alrededor nuestro. Ahora, no es solo el llamado de nuestro Señor, que es primordial, claro. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, claro, es primordial. Pero llama la atención el escritor sagrado de pónganle cuidado a esa lista que acabamos de revisar. Presten atención a cada uno de los personajes que aparece allí y su ejercicio de fe. Son para nosotros ejemplo. Están puestos allí como un testimonio para nosotros, como un llamado para nosotros. Están puestos allí como para decir, es posible ser un ser humano con todas las debilidades y las fortalezas. Sí, los errores, las virtudes y los aciertos. Sí, es posible ser ese ser humano, y es posible confiar en el Señor. No hay excusa. Y venga un café por eso.
No hay excusa. Y digo yo que faltó, por ejemplo, aquí Elías, Eliseo. Sí, faltaron los profetas, faltaron personajes de ellos que sobresalieron en cuanto a la fe también, pero tenemos lo que tenemos. Porque de Elías se dijo, en Santiago, recuerden esto, Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera y llovió. Y el escritor sagrado nos deja ver eso. Seres humanos que eran como nosotros, de carne y hueso. Con circunstancias difíciles para vivir, con una vida no muy fácil, la tenían bastante difícil para superar, con dificultades enormes, con debilidades también, llenos también de errores o sujetos a pecado y a pecaminosidad, igual que nosotros. Pero en el momento en que pusieron su fe en el Señor, eso hizo la diferencia. Así que si tú te centras y pones tus ojos en tus debilidades, en tus errores, en tus falencias, en tus fallos, en tu pecaminosidad, nunca vas a poder tener una vida de fe. Porque allí están tus ojos, es que yo soy, es que yo cometí estos errores, es que yo me equivoqué, es que yo no sirvo, es que mire cómo soy yo, es que no... Si tú te enfocas en tus debilidades, jamás vas a tener un ejercicio de fe, ni una vida de fe. Por eso el escritor sagrado aquí nos dice, nosotros tenemos alrededor nuestro una nube de testigos que nos dejan saber o entender que es posible absolutamente confiar en el Señor con una fe sobresaliente a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades. ¿Y cómo lo dice, cómo lo propone? Aquí está. Nosotros teniendo alrededor nuestro esa tan grande nube de testigos, utiliza una palabra que nos empodera, que nos responsabiliza, que pone sobre nosotros esa autoridad, es potestativo nuestro. No dice, deja que Dios te despoje de... No. Venga, dice aquí, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Pone en potestad nuestra. Depende de nosotros esa decisión que debemos de tomar. Despojémonos es como quítate esa ropa sucia que te está oliendo feo y te incomoda. Quítate eso, despójate de eso, bota, no vas a lavar esa ropa sucia, bótala, ya eso está demasiado sucio, huele feo, está horrible. Entonces despójate de eso, o sea, tíralo, ya no, que hay que lavarlo y hay que, se puede volver, no, nada, bótalo. Despojémonos, dice, de todo peso, y aquí no se refiere al sobrepeso físico, y hago la claridad, por favor, para que estemos en claro. De todo peso, y muchos traducen del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, venga, aquí están unas traducciones que quiero compartir con ustedes, que me encantan, ustedes lo saben. Dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Esta Dios habla hoy, me encanta. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Es decir, muchas veces tenemos actividades, sí, y conductas que son buenas, no son pecado delante del Señor, pero que nos estorban. Es decir, eso bueno nos hace estorbo para tener lo mejor. No es pecado, pero nos estorba y hace bulto allí. En vez de estar haciendo eso, yo pudiera estar haciendo algo mucho mejor. Entonces, dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Me encanta esa traducción. Y corramos entonces con fortaleza, con paciencia, resistiendo los tiempos difíciles, la carrera que tenemos por delante. Esa me gusta mucho. Por tanto,
Dice la Nueva Traducción Viviente, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Y aquí estamos hablando de, sí, la vida cristiana. Vuelvo y les digo, hay actividades, sí, hay cosas que valoramos que no son pecados, son buenas, moralmente hablando, espiritualmente hablando, son buenas, pero nos estorban. ¿Eh? Yo recuerdo que tuve que renunciar al deporte cuando llegué a la ciudad de Cali en el año 92 a estudiar, porque, bueno, jugaba béisbol y fui de una vez al estadio para querer entrenar. Y sí, el coach me vio y el entrenador y me dijo, sí, claro, vente a trabajar con nosotros para jugar y toda la cosa. Y yo quería hacerlo. Entonces le pregunté los entrenamientos. No, sí, los entrenamientos son entre semanas y los juegos son los domingos. Le dije yo, bueno, lo lamento, hermano, no voy a poder estar. Porque no, yo soy cristiano, vine a estudiar teología para ser pastor y precisamente los domingos pues es que tenemos que ir a la iglesia. Así que el juego de béisbol que me encantó toda la vida, que siempre quise jugar, ese día quedó puesto a un lado. ¿Era pecado? No, no era pecado. Y no sigue siendo pecado. Pero estorbaba. Ya, yo quería lo mejor. Eso era bueno, pero yo quería lo mejor. ¿Sí? Y así en la vida nosotros podemos ir identificando qué es algo bueno que nos está estorbando para tener lo mejor. Y es lo que nos dice el escritor sagrado. Aquí hay una gran nube de testigos que nos está diciendo, tú puedes dejar a un lado algo bueno que te está estorbando para obtener lo mejor. Que el Señor te dé sabiduría. Que el Señor te dé sabiduría. Y dice además, quitémonos todo peso que nos impida correr, y si nosotros quitamos lo bueno que nos estorba para obtener lo mejor, con mucha más razón y sin menos discusión tenemos que quitar el pecado que sí de verdad pues nos arma un lío en la vida y nos la enreda. Tenemos que quitar ese pecado, dejarlo con ponerle toda nuestra voluntad y nuestro corazón para decirle, no, Señor, ayúdame con esto. O sea, esto está mal en mí, yo quiero dejarlo, no puedo, pero ayúdame. Yo quiero hacerlo, pero no puedo, pero ayúdame tú. Ayúdame tú. Despojémonos del peso, de todo aquello bueno que estorba para tenerlo mejor, y por supuesto del pecado que es malo, que eso sí nos hace la vida un 8 completo. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas, dice aquí, que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante y quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y dice la forma en hacerlo, puestos los ojos en Jesús. Es decir, no mires a otras personas, al Señor. Que en la iglesia hay gente con muchos errores y defectos. Así es. Y tú eres uno de ellos también. Así que no armes tanto lío. ¿Sí? Pon tus ojos en Cristo. Camina hacia Él. Señor, ayúdame, tú eres mi modelo, tú eres mi ejemplo, hacia ti voy a imitarte a ti. Los demás cometen errores, yo cometo errores, los demás se equivocan, yo me equivoco, pero tenemos nuestros ojos puestos en ti y hacia ti vamos. Nos movemos hacia ti. Puesto los ojos en Jesús, quien ha iniciado la fe en nosotros la hemos secundado y le decimos, sí Señor, yo quiero, y Él va a consumar todo esto en nosotros. Nos va a guiar en ese camino espectacular. Pero ponemos los ojos en Él. Que la circunstancia política, amén hermano, pero vamos adelante. Que el gobierno una cosa, listo, no te vamos a hacer caso porque estás en contra de la voluntad de Dios, puesto los ojos en Cristo. Que sucedió todo esto y malo, Señor, ayúdame a superarlo. Puesto los ojos en ti y vamos adelante.
Tú eres el que ha comenzado en mí la fe. Yo quiero caminar de la mano tuya en fe hacia adelante y tú vas a consumar, vas a llevar a la perfección toda esta vida de mi fe. Entonces, mis amados, estamos hablando de un llamado a poner los ojos en Cristo, no en las circunstancias, a dejar todo lo bueno que nos estorba para adquirir lo mejor, a dejar el pecado que nos hace la vida un 8 para tener lo que el Señor quiere por nosotros, puesto los ojos en Él. Él es el que comenzó, recibió secundamos pues, Señor, tu fe, y lo lleva a realización perpetua hacia el final. Dice, ¿quién por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz? Dijo, listo, yo sé que va a venir algo mejor, pero este momento de la cruz es muy difícil. Menospreciando el oprobio, dijo, no importa lo que la gente haga en contra mía, y de allí se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Sin sufrimientos no hay premios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si no sufrimos con Él, no vamos a reinar con Él. La lucha contra el pecado es difícil y tenemos que ponerle el pecho nosotros. Miremos qué hay de bueno en nuestras vidas que nos está estorbando para adquirir lo mejor. Miremos qué hay de pecados en nuestra vida que necesitamos desechar para seguir adelante. Y no nos dejemos distraer por las cosas del mundo, ni por el mundo, ni por los errores de la gente. Puestos los ojos en Jesús. Él fue quien inició su fe en mí. Yo le dije, Señor, si quiero, y Él es el que me va a llevar de su mano hacia que todo esto termine y sea consumado. Cuando finalmente o Él venga por nosotros o resucitemos y estemos con Él para siempre. Pero no miremos a los lados. Quitémonos todo esto que nos estorba. El pecado que nos hace tanto daño. Y pongamos nuestros ojos en el Señor y vamos con paciencia, con calma, día a día, de la mano del Señor hacia lo que Él tiene para nosotros. Padre nuestro, gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Alimento para nuestra vida. Rodeados, Señor, estamos de tantas cosas negativas y aún del pecado nuestro. Los errores que cometemos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Caminar de su mano, dejando de un lado lo bueno que nos estorba para adquirir lo mejor, y dejando de un lado el pecado, Señor, que nos hace tanto daño y nos enreda la vida. Dirígenos en esto, Señor, y que podamos poner nuestros ojos en ti y dejarnos guiar por ti. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige y nos guía. Bendícenos en este día, llévanos de tu mano y que tus planes y propósitos sean cumplidos en nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Ha sido la entrega para hoy. Se nos va el tiempo muy rápido, pero así es la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y los guarde en este día, que tengan una muy buena semana, fructífera semana, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y los guarde en todo. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.